Salmo 51, versículos 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice así: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por que tú nos das la vida. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Te pido, Padre, que tú limpies nuestros corazones, que tu palabra produzca efecto en nuestras vidas. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador personal, que esta sea la gran noche en la cual atiende a tu llamado a arrepentirse, te obedece, se rinde a Cristo Jesús y tú cambias, transformas completamente su vida y también su destino eterno. Para todos nosotros, que nos recuerdes estas grandes verdades que el Evangelio tiene y nos ayude, Señor, y nos recuerdes constantemente que todo lo que somos te lo debemos a ti. Te pido, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el mundo que nos ha tocado vivir, en el que vivimos, el mundo minimiza el pecado. A veces lo disfraza de cosas, e incluso celebra el pecado, hacen desfiles para celebrar el pecado, hacen fiestas para celebrar el pecado, agarran días para celebrar el pecado. Pero la palabra de Dios, y en especial los salmos, nos muestran con claridad la gravedad del pecado. Parte del anuncio del Evangelio es incluir el hecho de que el pecado es algo real, algo verdaderamente desagradable ante Dios. No se puede entender el Evangelio sin entender lo que es el pecado. No se puede realmente conocer a Cristo y aceptar al Señor Jesucristo sin entender la gravedad de lo que hemos hecho. Si no entendemos por qué necesitamos ser salvos, pues nos va a costar trabajo llegar a los pies de Cristo. El pecado, en primer lugar, es una realidad que nos afecta de una manera contundente. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Habla del pecado como rebelión. El pecado es rebelión a Dios. El pecado es no nada más algo que es simple y sencillo, algo que puede ser cómico. No, en realidad es una rebelión abierta a Dios. La Biblia nos enseña claramente que el pecado es un reto al amor de Dios. Es decirle a Dios: yo sé que me amas y aunque me amas, no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. El pecado es una rebelión a Dios. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El pecado es maldad. El pecado ensucia. El pecado lastima. El pecado destruye. Dice, hablando de David, que él reconocía sus rebeliones y su pecado estaba siempre delante de él. Él tuvo que reconocer que el pecado es rebelión. Él tuvo que reconocer que el pecado estaba ahí presente. Muchos de nuestros problemas empiezan con el hecho de no querer reconocer que no estamos bien. Estaba leyendo un post, algo así, hablaba de cuando se sirve con las manos sucias.
Y me acordé de un individuo que ayer nos encontramos cuando estábamos testificando que vende bolis, pero lo descubrieron que hace del baño en la calle y así despacha los bolis. Sirve con las manos sucias. Al final de cuentas sirve, vende, hace algo por la otra persona, le da algo que en tiempo de calor es refrescante, pero cuando se hace con las manos sucias es realmente asqueroso. Así es la vida sin Cristo. Inclusive venir a la iglesia sin Cristo es venir a estar aquí con las manos sucias. Y puede que ante las demás personas podamos aparentar que estamos haciendo algo, que somos fieles a la iglesia, que leemos la Biblia, tal vez, que oramos, tal vez. Pero cuando se está sin Cristo, se está con las manos sucias y Dios lo ve. Dios sí ve las manos sucias. Dios sí ve lo que hay en nuestro corazón. Dice versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La gente a veces tiene la idea de con que no le hagan mal a nadie, no hay problema. Si yo solamente me afecto a mí mismo, no es problema. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes y no se cuida, puede pensar que nada más se afecta a sí mismo. Pero cuando cae en algunos procesos como la diálisis, como las amputaciones de miembros, inevitablemente va a afectar a los que lo cuidan, ¿verdad? Las personas que lo cuidan terminan siendo afectados, aunque él piensa que es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Al final de cuentas, su insensatez termina afectando a la esposa, al esposo, a los hijos, al grupo más cercano a él, que tiene que cuidar de él, tiene que dar tiempo y sobre todo verlo sufrir. Ver a la persona que se va acabando, se va consumiendo, se va partiendo en cachitos, va desapareciendo de este mundo. Si queda ciego, pues ahora hay que cuidar de él porque no puede ver. El pecado en primer lugar, nunca se queda en uno solo. Pero lo más grave es que el pecado es contra Dios. Dice ahí David, contra ti solo he pecado. El más grande ofendido es Dios. No es otra persona, ni siquiera es uno mismo. Luego en la televisión enseñan, perdónate a ti mismo. No tiene razón. ¿Por qué? Porque en realidad el que nos tiene que perdonar es Dios, no nosotros mismos, a nosotros mismos. El pecado no es un error, no es una debilidad, es una ofensa contra Dios. Y mientras la persona no perciba que ha ofendido a Dios, no va a encontrar el perdón mismo de Dios. Dice ahí el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La idea del texto no es que su mamá lo concibió estando ella en pecado. La idea del texto es que él nació pecador. Eso es algo que normalmente no nos cabe en nuestra mente. A veces pensamos, los niños no nacen pecadores. Lo cierto es que nacen inocentes, no entienden qué es pecado, pero son pecadores. No saben qué es, un bebé no va a saber qué es pecado, qué está bien, qué está mal.
probablemente más adelante en el tiempo, pero el niño ya nace con una tendencia a hacer el mal. Se ven inocentes, ¿verdad? Ahí se ven así con sus ojitos bonitos y que dicen, y que apenas si saben mover algo, pero ellos saben manipular, saben que si lloran, les dan algo, saben hacer berrinches y no se los enseñan. Probablemente, a menos que tengan unos papás realmente perversos, el niño va a decir su primera mentira sin que se le enseñe, mira, este es el proceso para mentir. Para que tú mientas vas a tener que hacer esto, vas a tener que hacer aquello. No, el niño va a mentir por naturaleza. Veía un video donde lo paré en el momento en que estaba un señor peleando con una niña. Era algo ridículo, pero la niña le dice, todos nacimos buenos, ¿por qué usted es malo? No, ese era el error de la niña. Nadie nace bueno, todos nacemos malos, con esa tendencia. Por eso el niño tiene que ser disciplinado, por eso el niño tiene que ser corregido, porque ya nace con una tendencia a hacer el mal. Y si no se le detiene, pues obviamente va a pensar que hacer el mal es algo bueno. Cuando hablamos del pecado, hablamos de una realidad. Pecamos contra Dios, nos rebelamos contra Dios, hacemos lo malo, vivimos unas vidas con las manos sucias, nacemos con esa naturaleza. Y la consecuencia puede ser trágica. Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si bien es cierto que no toda enfermedad es producto del pecado, el pecado nos agobia y envejece y destruye. Había una teoría de las personas que luego uno ve en la calle, que están sucias, que parece que se han salido de la realidad. Algunas se han salido de la realidad por causa del pecado. Prefieren estar fuera de la realidad a ver lo que han hecho, de una u otra forma. Hay enfermedades que son propiamente, cuya raíz viene dentro del alma. Por ejemplo, el rencor. El rencor es un pecado horrible. Le llaman el cáncer del alma, porque actúa como eso. Va destruyendo lentamente a la persona y en algún momento la persona puede enfermar físicamente por algo que empezó en su corazón. Me acuerdo de una persona que siempre vivía enojada. Todo el tiempo vivía enojada. Vivía enojada con fulanito porque le hizo algo, vivía enojado con perenganito porque le hizo algo. Vivía siempre enojada. Nunca dejaba de estar molesta con algo de la vida. Y un día le cayó un virus y se fue. No hubo manera de, no hay defensas. Su cuerpo está quebrado. Dice el Salmo 38. No hay nada sano, versículo 3, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí.
hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. El pecado trae peso al alma, trae enfermedad al cuerpo, trae distancia con Dios, trae angustia, trae dolor, que a veces las personas van a intentar sustituirlo con alcohol, con drogas, con una vida social que no para, porque el pecado duele, porque el pecado quiebra, porque el pecado destruye. Al final alcanza a las personas. Es triste cuando uno va, por ejemplo, a un asilo. En el asilo vamos a encontrar gente que es víctima del pecado de otros, pero también vemos que hay gente que finalmente su pecado lo alcanzó. Le pegaba a los hijos y cuando los hijos crecieron, ya no quisieron hacerse cargo del papá al asilo. Y uno piensa, pobrecitos, no los visitan. Pero cuando ellos eran papás, pegaban, golpeaban, humillaban, lastimaban, y el pecado se revierte. Trae consecuencias. El pecado nos consume desde dentro. Piensen cuántas millones de personas viven con el pecado comiéndoles lentamente. El pecado es una realidad para el ser humano. El pecado trae dolor, trae destrucción. Pero dice ahí el Salmo 51, versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay maneras de salir. El arrepentimiento. Dice ahí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lo primero que tenemos que recordar es que el perdón nunca se merece. Nadie de nosotros merecemos el perdón. Mientras alguien piensa que el perdón es merecido, nunca va a responder en arrepentimiento a Dios. Cuando David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, él entiende, ni el perdón de Dios merezco. ¿Se acuerdan que decía, la Biblia nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Y uno piensa en qué sentido, porque en cuanto a santidad, de plano no. O sea, de hecho, cuando uno hace el listado de pecados de David y los compara con los pecados de Saúl, a simple vista, David era peor que Saúl. Saúl nunca cometió adulterio, nunca mandó a matar al esposo de la otra persona. Y si ustedes se fijan, no tiene muchas esposas. Saúl nada más se le menciona una, David tiene un montón. Pero cuando a Saúl se le confrontó con su pecado, Saúl no se arrepintió. Cuando Natán llegó y confrontó a David con su pecado, David entendió, ni el perdón de Dios merezco.
En eso era conforme al corazón de Dios. Dios clama por misericordia no porque merezca el perdón de Dios. Pide un corazón limpio. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entiende que no es Él, no es ninguna obra que Él pueda hacer, que solo Dios puede perdonar y solo Dios puede lavar. Cuando hablamos de ese individuo que servía bolis con las manos sucias y lo comparábamos con lo que hacemos, tenemos que entender que al final de cuentas solamente Dios puede agarrar nuestras manitas y lavarnos. El arrepentimiento verdadero no solo es tristeza por las consecuencias, es reconocer que hemos herido a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Pensando en David y en Saúl, cuando Samuel enfrentó a Saúl con su pecado, Saúl lo que dijo es que el pecado, la gente fue la que guardó las ovejitas. Yo sí obedecí a Dios, fue la gente la que lo hizo. Yo sí obedecí a Dios. Y cuando Samuel le dijo, ya no, le dijo, por lo menos sal conmigo frente a la gente. Le tenía miedo a lo que iban a decir de él. David no. El arrepentimiento no es nada más tristeza por las consecuencias. Es tristeza porque hemos ofendido a Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y eso es una realidad. Dios no desprecia a quien se arrepiente. Obviamente no todos llegan en arrepentimiento, pero quien llega en arrepentimiento, Dios nunca lo desprecia. El pecado es una realidad. El pecado trae dolor. El camino hacia la restauración es el arrepentimiento. Salmo 103. Salmo 103, versículos 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando nosotros perdonamos, escondemos el hacha. No sé si se han fijado. Cuando nos vuelven a hacer algo, lo volvemos a recordar. Esta es la segunda vez que me la haces. De hecho, para eso somos buenos contadores. Esta es la tercera. Ya van 634,437 veces que me la haces. Alguien ha dicho, yo no soy rencoroso. Solamente me acuerdo que hace 638 días tú me dijiste tal cosa. Pero Dios no. Cuando Dios perdona, Dios lo hace en serio. Dice que aleja, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros
nuestras rebeliones. Es muy curioso que no usara norte y sur, porque el norte y el sur sí son puntos definidos. El polo norte está allá arriba y el polo sur está allá abajo, y si uno se va hacia el sur, el norte siempre va a estar hacia arriba y así sucesivamente. Pero si usted camina hacia allá, bueno, obviamente va a llegar al mar y va a encontrar el barco, pero si usted va hacia allá, nunca va a llegar al occidente. Cuando usted llega a Australia, siempre hay occidente. Cruza toda Australia y siempre hay occidente. Llega a África y sigue habiendo occidente. Cruza toda África y sigue habiendo occidente. Llega a Cuba y sigue habiendo occidente. El occidente siempre está adelante de nosotros. La tierra es redonda, no sé si se acordaban. Así es Dios. Cuando Él perdona en serio. Ya no vuelve a ver nuestras rebeliones. Seguimos siendo rebeldes, sí, pero nos ve en Cristo. Ve a Cristo en nosotros. Cuando una persona está sin Cristo, va a seguir viendo la rebelión de nosotros. No hay nadie que nos cubra. Pero cuando uno tiene a Cristo, no significa que por eso vamos a seguir pecando, porque entonces no hemos entendido la palabra arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón. El pecado es una realidad. Es destructivo. De una u otra forma, algunas veces cada uno de nosotros podemos dar testimonio de qué tan destructivo puede ser nuestro pecado o incluso el pecado de otra persona. Pero el pecado no tiene la última palabra. Es Dios el que tiene la última palabra. Y Él ofrece perdón en Cristo Jesús. Y los que hemos sido perdonados en Cristo Jesús debemos entender que si nos perdonó, no fue porque lo merecíamos. No merecíamos el perdón. En Cristo tuvimos perdón de nuestros pecados. Él extendió el cetro y nos permitió acercarnos a Él. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Ha hecho de nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si alguien aquí no tiene a Cristo, Dios le puede perdonar. Y los que tenemos a Cristo, podemos dar un agradecimiento tremendo porque no merecíamos el perdón y nos perdonó. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros.